Vale, creo que ya está grabando. Sí. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar. Este es el segundo que hago y va a quedar grabado. Lo voy a compartir por YouTube para que podáis verlo en diferido. Voy a compartir pantalla para empezar. Y, compartir pantalla y así podéis ver. Vale. Quiero ponerlo que se vea mejor. Voy a moverlo. Aquí está. Voy a presentar para que quede aquí en grande y se vea bien. Necesita su tiempo. Ya está. Vale, perfecto. Ya está. Empezamos por el principio. En esta píndola creativa os voy a hablar sobre creatividad y emociones, sobre cómo usar lo que sientes para crear. Voy a presentarme también. Soy Elizabeth Newt, soy escritora y soy coach creativa. Y escribo libros de no ficción y también libros de ciencia ficción, aunque actualmente estoy escribiendo un libro autoconclusivo de un estilo más de thriller gótico contemporáneo. Pero básicamente me gusta promover la creatividad más como un estilo de vida y vamos a empezar. Aquí es importante, podéis escribir en el chat si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta. Os voy a hacer preguntas también para que podáis responder y podáis también interactuar y compartir vuestra visión, ya que todo lo que os comparto, tanto en el podcast que tengo de monólogos creativos como lo que hago aquí en directo, todo lo que comparto es desde mi visión, desde mi perspectiva, desde mi interpretación. Por lo tanto, no es una verdad absoluta, sino que es una visión, que sí os puede ser útil, genial, y si no podéis coger lo que mejor os vaya. Em, es importante con el tema de las emociones y la creatividad preguntarse a uno mismo cómo te sientes cuando estás creando, porque hay emociones que nos frenan y hay otras que nos impulsan, digamos. Esto de aquí que veis en pantalla no es verdad, no es que las emociones tristes te frenen y las positivas o las que te dan más energía o catalogadlas como queráis os impulsan. Eso no es cierto, eso es muy individual. Hay personas que la tristeza les conecta tantísimo que son los mejores momentos de su vida para crear, no sé, grandes canciones, quizás, muchas veces, ¿no? Con el drama o con el desamor, pues crean obras de arte. Y hay personas, pues, que necesitan sentirse, no sé, muy felices para poder, crear, pero hay personas que la felicidad o la alegría les lleva hacia otros lados y les impide ponerse a crear porque sienten que tienen que hacer otras cosas que les hacen sentir mejor. Aquí lo interesante es preguntarte a ti mismo o a ti misma cómo te sientes cuando estás creando y ver si el sentimiento, la emoción, que la emoción viene de, la palabra emoción viene de emovere, que significa movimiento, por lo tanto, lo que sientes produce un movimiento interno que produce una acción externa y luego te da un resultado. Y es importante saber uno mismo, conocerse y decir, esta emoción o este sentimiento me funciona muy bien cuando estoy creando o en este momento de mi vida para crear X cosa, independientemente de cuál sea vuestra forma de expresión creativa. La mía es escribiendo.
Antes, años atrás, era más con la música y la creatividad va evolucionando según vamos evolucionando todos nosotros, así que es una evolución y un movimiento continuo. Por lo tanto, sí que es cierto que según la emoción y según cómo estemos y según cómo nos identifiquemos, cómo somos, hay emociones que nos crean más freno y nos bloquean más, como ya os compartí en el primer webinar donde hablé sobre bloqueos creativos, el cual el objetivo de ese webinar sobre todo era que os vayáis un poco con la sensación de que el bloqueo no es negativo, es más una oportunidad que un problema, porque te da muchísima información y te ayuda a moverte y a empezar a hacer cosas nuevas. Entonces, em, aquí es lo mismo, la emoción, no hay emociones buenas y emociones malas, pero sí interpretamos las emociones, algunas como buenas y algunas como malas, porque nos conocemos y sabemos qué nos funciona y qué no nos funciona tanto. Entonces, sí que yo soy muy de tener libretas y bolígrafo y escribir, porque se activan áreas del cerebro distintas cuando lo haces a mano. Entonces, si tienes una libreta o si lo ves grabado esto y puedes escribirte eh, esta pregunta de preguntarte, ¿no? De qué emoción o cuál es la emoción que sientes que es más cómoda para ti cuando estás creando y cuál es la emoción que sientes que te frena más cuando quieres ponerte a crear o estás creando que te frena más y te bloquea más. Si sabes y partes de este camino, estás partiendo del inicio de conocerte y de saber qué te funciona y qué no te funciona, para poder marcarte objetivos realistas, para poder empezar a decidir de forma más coherente contigo mismo o contigo mismo. No puedo ver aquí el chat. Sí, aquí está. ¿Vale? Si quieres puedes escribir en el chat cuál es la emoción con la que te sientes más cómodo o cómoda cuando te pones a, a crear. Independientemente, ya os digo, de, de la expresión creativa que uséis, porque la creatividad no es solo escribir libros o materializar cuadros, música, videojuegos. No solamente es eso, sino que la creatividad también se usa y es muy útil para la resolución de conflictos, de problemas, para... Hay muchísimos estilos. Así que si queréis podéis escribir en el chat vuestra, vuestra respuesta. Y, y aquí os he puesto algunas emociones que al final, bueno, hay sentimientos, algunas son sentimientos más que emociones, pero no voy a discernir mucho entre ellas. Tenemos las emociones primarias, que son las más básicas, el miedo, el asco, la ira, la tristeza, la alegría, pero aquí yo meto también todo lo que sentimos con esas emociones. A veces nos sentimos más motivados, sentimos orgullo de lo que estamos haciendo y a veces sentimos totalmente lo contrario y lo tiraríamos a la basura y creemos que realmente lo que estamos haciendo no sirve absolutamente para nada. Entonces, voy a seguir. Ahora me ha quedado aquí. Vale, voy a seguir. Em, Quiero sacar, estoy aquí peleándome un momento con el chat porque quiero sacarlo de aquí y no logro, lo tengo en medio de mi pantalla y me está molestando un montón. Un momento. Mientras podéis iros
planteando, lo que comentaba de preguntaros, ¿no? De plantearse uno mismo qué emociones te ayudan y qué emociones sientes que te frenan más, ¿no? El autoconocimiento es básico, hay que poner conciencia y cuando te conoces puedes actuar de una forma más auténtica y coherente, como he dicho antes. La creatividad no es lineal. ¿Por qué digo todo esto? Porque un proceso creativo tiene ciclos creativos y hay que respetarlos como tal. No somos máquinas que estamos en proceso de creación constantemente, todo el tiempo. No somos así, no somos ChatGPT, no somos Internet que buscamos y tenemos respuestas a cualquier hora, a cualquier día, a cualquier momento y podemos crear en segundos. Somos seres humanos, tenemos un cuerpo físico que hay que cuidar, hay que descansar, tenemos un cuerpo emocional, espiritual y todo, es todo multifactorial y hay que tener en cuenta cómo todo eso interacciona con nuestra creatividad y con nuestro día a día. Entonces, los ciclos creativos suelen estar marcados por momentos de expansión, momentos de pausa, momentos de frustración, momentos de euforia y podríamos poner alguno más seguro, ¿eh? Pero todo esto em, hace que la creatividad no sea una forma de productividad constante. La creatividad es una habilidad que se puede trabajar y se puede mejorar, em, pero al mismo tiempo necesita de su espacio, de su tiempo. Si sobresaturamos demasiado nuestro cerebro, nos va a costar mucho tener nuevas ideas, nuevas creaciones. Y en momento de expansión y de euforia es genial, ¿no? Cuando sientes pues que nada te frena y que puedes, yo en mi caso, escribir páginas y páginas sin parar, pero hay momentos de mucha frustración que no sabes por dónde tirar, que tu proyecto creativo está bloqueado y las pausas son las que más hay que vigilar. Son las que hay que respetar, pero al mismo tiempo hay que vigilar mucho, porque las pausas te pueden llevar a estar semanas y meses en un proyecto creativo pausado, que luego ya no recuerdas ni cuál era la chispa que te llevó a iniciar ese proyecto, ya no conectas con él y queda escondido en un cajón o en una carpeta del ordenador y eso nunca más se supo y hay que vigilar con las pausas. La euforia también puede desconectarte de tu propósito en creativo. Eso también, porque puede llamarte mucho la atención otro proyecto nuevo y olvidarte del que estás terminando y pasarte la vida así. Y luego no acabar teniendo un resultado final de lo que estás haciendo, que al final es todo, todos es lo que buscamos, poder acabar algo y, y todo es importante, que todo forma parte del proceso. La frustración es parte del proceso creativo, la expansión también, las pausas también, la euforia también lo es, y todo tiene su importancia y hay que darle ese espacio como tal. Para mí, un buen creativo sabe usar lo que siente independientemente de lo que siente. Em, por lo tanto, lo que sientes es material creativo y cuando eres consciente primero de cuál es la emoción que más te impulsa a crear y cuál es la que te bloquea más o te frena más, entonces puedes empezar a usar pequeñas acciones que en momentos en que necesitas ser productivo, pues no sea un freno excesivamente grave, digamos, que te aleje o te aparte completamente
de lo que haces. Entonces, algunos tips que he dejado aquí. Transforma la ira, la tristeza o el miedo en una obra. He puesto estas tres y podría ser transforma la alegría, la motivación, el amor, da igual, cualquiera. Em, pero al final las emociones, yo siempre digo, no hay que gestionarlas, no hay que cambiarlas por otra cosa, hay que dejarlas ser porque tienen su función, pero sí puedes transformarlas en algo distinto. Y no solo nos comunicamos verbalmente, sino que nos comunicamos, hay comunicación no verbal también, pero también hay comunicación creativa y con nuestras historias creativas comunicamos y mucho. Voy a ver un poco. Otro ejercicio que podéis hacer es nombrar tres emociones y crear algo desde una de ellas. Eliges, puedes elegir la que normalmente te frena más y a ver qué pasa, a ver qué sale de allí. No para nada, sino porque luego puedes preguntarte también, esto también te recomiendo que lo escribas y le prestes atención durante un rato, y es que es preguntarte de qué forma puedes usar esa emoción que normalmente sientes que te frena, em, usarla, cómo puedes usarla a tu beneficio. ¿De qué forma? Yo, por ejemplo, escribiendo historias puedo, a mí la tristeza o el conflicto me bloquean bastante, no me apetece ponerme a crear cuando estoy mal, pero sí puedo usar, quizás no tiene ningún sentido ponerme a escribir una escena de, no sé, una escena que esté completamente opuesta a la emoción que siento, pero sí puedo escribir una parte de la historia donde el protagonista o la protagonista tiene ese sentimiento o, bueno, y es una forma de expresar y transformar esa emoción en algo mucho más real dentro de mi historia creativa. Y otro tip es que hagas que el arte sea un canal, una forma de expresión. Cuando expresamos lo que sentimos, nos estanca dentro y luego cuando lo comunicamos, sea de la forma que sea, ya se ha transformado en otra cosa y has usado el arte de una forma que te ha resultado como un canal de expresión. Si no sabes qué palabras ponerle, a veces te sientes de una forma y no sabes cómo explicar lo que sientes o sí, qué palabras ponerle, no es necesario. Ponle creatividad, ponle naturaleza, ponle, no sé, puedes ponerle muchas formas que expresen eso que no sabes qué palabras ponerle. Y eso también funciona. Al final es pasar a la acción todo, ¿eh? Vale. ¿Se está escuchando bien todo? ¿Puedes escribirme en el chat, please? Mm, mm. Vale, mientras contestáis, voy a poner. Ok, vamos a seguir avanzando. No sé cómo voy de tiempo. Yo creo que bien. Bien, bien. A ver, se entiende perfecto. Genial. Gracias. A ver, prácticas para crear. Acciones. Acciones que podemos eh, hacer, ¿no? Para conectar con nuestras emociones, ¿no? Y poderlas usar en nuestra creatividad, que al final, perdón, es lo que, al final es lo que estamos buscando. Escritura emocional libre, páginas matutinas. Yo es que soy muy fan de las páginas matutinas. Yo para mí, El camino del artista de Julia Cameron es como una Biblia para mí.
Son 12 semanas de trabajo creativo, de camino creativo que os recomiendo muchísimo, sobre todo si estáis en un punto en que no sabéis hacia dónde tirar, incluso personas que no saben cuál es su mejor forma de expresión creativa, que no saben si escribir, si dibujar, si pintar, si manualidades, qué hacer. Entonces, páginas matutinas. Eso son escribir 3 páginas al día por la mañana, las escribís em, sin ningún rumbo, sin ningún sentido, simplemente lo que os aparezca, os apetezca o lo que sea. Si no sabes qué escribir, Julia Cameron dice, escribe no sé qué escribir 3 páginas. Te aseguro que no llegas. Algo sale, algo acabas escribiendo y tu cerebro además se vacía. Yo mi experiencia fue, porque es algo que lo sigo haciendo, pero lo hago de forma muy dispersa. No soy constante día a día y me gustaría, ¿eh? Porque de ahí, de esas páginas salió oro. Y pues yo lo que experimenté con las páginas matutinas fue que vaciaba mi mente y le daba espacio a ideas nuevas y a cosas nuevas. Yo empecé el camino del artista, me lo regalaron mi hermano y mi cuñada y estaba en una época de mucha música. Estaba componiendo, estaba haciendo muchos covers, lo disfrutaba mucho y lo hice para eso. Pero al final acabó apareciendo otro tipo de expresión que fue escribir historias que se han convertido en novelas que he autopublicado y, y del cual pues sigo en ello. Dibujo intuitivo sin objetivo, eso es lo mismo. Yo, por ejemplo, dibujando no conecto tanto, no lo hago, pero si tú conectas más dibujando que escribiendo, pues dibuja, es lo mismo, sin sentido. Simplemente dibuja y a ver qué pasa, a ver qué sale, a ver qué... Intenta dibujar la emoción, por ejemplo, no lo sé. Ponle una caracterización o, por ejemplo, playlist para inspirarte. Música. La música conecta con estados emocionales. em, es fácil encontrar música. Si quieres conectar con tu melancolía, es fácil encontrar música melancólica. Si quieres conectar con tu euforia, también es fácil encontrar música eufórica. Seguro que en Spotify, si pones quiero música eufórica, te aparece un listado increíble, estoy segura. Em, entonces, la música, si eres muy auditivo y es algo que te conecta muchísimo, es una gran acción a hacer para conectar con esa emoción. Respiración antes de crear. La respiración, aunque parezca una tontería y es algo que hacemos de forma automática, por suerte, si no, mal, iríamos muy mal. Pero generalmente un tanto por ciento muy elevado del día estamos en apnea. No somos conscientes de nuestra respiración y la respiración es un acto muy sutil, muy fácil y muy sencillo para conectarte con el presente y para saber. Normalmente nuestra mente está siempre entre el pasado y el futuro, entre lo que ha pasado y entre lo que sucederá y cómo llegar hasta ahí y el presente se pierde constantemente. Entonces, respiración antes de crear y de esta forma puedes intentar, ¿no? Conectar si eres una persona que te cuesta mucho conectar con tus emociones, conectar con ellas. Rituales. Rituales tenemos todos. Espera que aquí ahora se me quita. Vale. Rituales tenemos todos. Em, Velas, té, un café, salir al sol, a la naturaleza, lo que te funcione. No hay una regla o una forma concreta. No la hay. Hay la tuya y es perfecta. Si te funciona y si no te funciona, busca otra. Es así de sencillo. He puesto aquí estas tres. A mí me gusta ponerme una vela, me gusta, incluso lo tengo aquí, un aceite esencial de salvia que me gusta oler, que me relaja muchísimo. em, pero esto no tiene por qué funcionarte a ti, así que al final es buscar lo que te funcione y eso es genial.
Preguntarse también puedes preguntarte, ¿en qué momentos del día sientes que tu creatividad está más despierta? Podéis contestarme en el chat si queréis. Yo, por ejemplo, sorprendentemente, em, me doy cuenta que soy muy productiva o siento que la creatividad está más despierta por la mañana. Digo sorprendentemente porque me encanta dormir o siempre me he definido como así, que me gustaba mucho dormir y poco levantarme temprano, pero supongo que me estoy acercando a los 40 y eso está haciendo pues que, bueno, que vaya cambiando, ¿no? Mi ritmo circadiano y todo. Entonces, ahora por las mañanas, cuando no trabajo, porque trabajo de noches, es cuando más productiva me siento. Y luego también puedo hacerlo por las tardes. Sí es cierto que ¿cómo se dice? Me adapto porque tengo un horario en el trabajo en el hospital, que soy enfermera y tengo un horario bastante, bueno, fuera de lo común, entonces tengo que adaptarme. Hombre, Monty Depp. Me hace ilusión, Monty Depp es mi marido. Él es desarrollador de videojuegos, está creando un videojuego de terror que se llama Nash, que es increíble, aunque ahora se ha metido en otro, algo distinto, pero bueno, para hablar de creatividad, él es, em, estamos los 2 metidos en el mundo. Y ha escrito en el chat, es que no sé si esto va a aparecer o no, ahora que veo, en el directo, ahí en la grabación, por lo tanto lo voy a leer. Y dice que ha llegado tardísimo porque estaba precisamente en un momento creativo y que el tiempo vuela. Eso es cierto. La creatividad tiene eso, no pasa nada, tranquilo. Tiene eso, nos perdemos y el tiempo se va y, y es así, es así. Entonces, lo que decía, autoconocimiento, saber cuándo te funciona, cuándo estás más creativo, cuándo no, y ser compasivo con uno mismo también, que no es necesario estar 100% siempre, siempre creando. Y como decía, otras acciones tenemos la naturaleza, tenemos el deporte. Soy muy fan del deporte. En Monólogos Creativos, en mi podcast, suelo, em, suelo dar un poco, no sé si es esa la sensación o no, pero doy un poco la chapa con el deporte, pero porque a mí me funciona muy bien. Soy una persona muy cómoda, muy, muy sedentaria si me dejo. Y al deporte he descubierto que es algo que me da no solo acción, salud y todos los beneficios que tiene, sino que me da energía y es una forma, muy buena forma de, de bajar niveles de estrés y poder sentirte mejor. Si en el caso, por ejemplo, de que las emociones se te coman más durante tu vida o el día, el ejercicio te va a ayudar a sentirte mejor y luego eso va a beneficiar evidentemente tus proyectos creativos. Bien, una pregunta que os lanzo también es, ¿qué emoción te está hablando hoy y qué podría decir si la dejaras crear? Esto es como yo a mi cerebro me gusta, o me he dado cuenta de que me gusta hablarle como si como en tercera persona, ¿no? Es como un ente, no un ente, pero está aquí en mi cabeza y generalmente, como ya me lo conozco y sé que su objetivo es supervivencia, zona de confort, comodidad, etcétera, sé cuándo escucharle, cuándo no, y porque si fuera por él, pues simplemente siempre nos mantendría donde estamos sin evolucionar y sin avanzar, porque es más cómodo, porque es más cómodo, para mí sería más cómodo no estar haciendo esto que me produce mucho, no es fácil, me produce, bueno,
incomodidad, estoy grabando, me estoy mostrando, es como, bueno, no es fácil, hay gente que se siente muy cómoda, yo no, no me es fácil, pero me gusta hacerlo, entonces lo escucho poco, perdón, lo escucho poco en este sentido cuando veo que me frena y no me ayuda a llegar a mis objetivos. Entonces, la emoción es lo mismo. Si haces de la emoción, te la pones delante como si fuera en tercera persona, incluso la vistes, le pones una cara o la dibujas como tú te la imagines, imagínate, hazle preguntas, imagínate qué podría decirte, ¿no? Si la dejaras crear. Y te pueden surgir, es una herramienta buena porque te pueden surgir muchas ideas nuevas que nunca te has planteado y puede sorprenderte muchísimo. Entonces, vamos a seguir. Hemos llegado al final, pero voy a dejaros algunas preguntas más, ¿vale? Para que si queréis, os las escribís y de esta forma, con las acciones que os he dado y sobre todo la reflexión inicial de ser consciente cuál es la emoción que más te frena o cuál es la que te impulsa más, conociéndote así puedes organizar, puedes gestionar tus bloqueos de otra forma, puedes, siendo consciente también de los ciclos creativos de los que he hablado, de darte el tiempo de descansar y de pausarte si es necesario, si así lo sientes, de, de ver en qué momento quizás tienes que darte un poco más de caña porque llevas demasiado tiempo parado o parada y tus proyectos se alargan demasiado y nunca llegan al puerto o nunca llegas al objetivo ese que tanto tiempo hace que te has marcado. Em, Entonces, preguntas como, por ejemplo, ¿te inspiras más en tus emociones propias o en las emociones de los demás? ¿No? En lo que hacen los demás, ¿qué te mueve más? Lo que tú sientes, porque a veces te frena em, hay una emoción que te frena y te impide avanzar en tu historia creativa, pero quizás te ayuda mucho ver qué hacen los otros porque te da motivación, te da inspiración, entonces busca herramientas para salir de eso y hacer eso. Exacto. Montidev dice, la costumbre hace que todo sea más fácil. Es una habilidad, entonces cuanta más repetición hagas, más integrado lo tienes y por lo tanto más fácil se hace. Totalmente de acuerdo. Em, Y hay una pregunta que me gustó mucho que es, ¿qué emoción te gustaría explorar más a fondo a través de un proyecto creativo? Em, yo en mi caso, ahora mismo, yo creo que es la que estoy explorando ahora, que es el miedo, que es el que estoy haciendo ahora em, con la novela que estoy escribiendo de thriller gótico contemporáneo. Para mí la emoción del miedo es de las que más bloquean, de las que más, es la que más para mí paraliza, pero al mismo tiempo es la que más transforma. Por lo tanto, intentar crear una historia, en mi caso una novela, pero de la forma que sea, que, que percibas o que sientas que al final has llegado al final, que has pasado miedo, pero has llegado al final y te ha transformado o te ha hecho pensar de otra forma o te ha hecho divagar en otras formas de pensamiento, de creatividad, ya para mí es, es un lujazo. Claro, y evidentemente hay épocas que cuesta más, pero porque somos fluctuantes, somos seres creativos por naturaleza, eso lo digo también como un mantra,
Todos lo somos, no hay personas creativas y personas que no lo son. Sí que hay personas que usan más su creatividad y la trabajan más que otras, pero eso es cuestión de ponerse. Y, y las épocas pues que cuesta más, pues hay que buscar, hay que pasar a la acción o pararse y a ver qué pasa, que quizás tu proyecto creativo ya no conectas con él y tienes que cambiar a otra cosa porque ya no conecta con quién eres en este momento. Las emociones, ahora no sé si lo he dicho en un principio, pero la emoción que solemos usar para crear, que hay una predominante siempre, es con la que nos identificamos más, nos da identificación y eso hace que nos sintamos más cómodos con ella. Entonces, hay que saber jugar con todo lo que tenemos y con todo lo que hay, claro. El miedo, leo el chat, el miedo es uno de los géneros más aparentemente fáciles y seguramente el más complicado de conseguir. Es un género muy interesante. Sí, aparentemente fácil. ¿Por qué lo dices aparentemente? Perdón. Aparentemente fácil. A mí no me resulta tan fácil, ¿eh? Crear algo que dé miedo, porque es muy, no por nada, porque es, al final todo es muy interpretativo y hay personas que tendrán mucho miedo a lo que hagas y otras que es que sentirán indiferencia. Por lo tanto, encontrar un punto de miedo bastante, ¿cómo lo diría? No quizás universal, pero sí que se pueda catalogar como tal, em, no lo encuentro tan fácil. Yo, ¿eh? Yo creo que quiere decir que es fácil tener miedo. ¿Quieres decir eso? Porque hay muchos recursos, ambientación, jumpscare, que se pueden utilizar, pero precisamente por ser recursos muy conocidos, utilizarlos bien es muy complicado. Vale, ya entiendo. Sí, sí, claro, la ambientación, en tu caso que haces videojuegos, en este caso, la música, bueno, entiendo que las luces, todo lo que la ambientación en sí te puede ayudar aparentemente mucho. Vale, lo entiendo. En yo en cuanto escribo en novelas, la descripción de los escenarios también, sí, puede ser aparentemente fácil, em, describir zonas más tenebrosas, oscuras, ruidos, sonidos que no sabes de dónde te vienen. Sí, entiendo. Desde fuera, sin ser creador, las personas creen que es fácil de crear. Ah, vale, vale. Sí, como creador, yo creo que em, encontramos todo lo que hacemos, siempre encontramos algún punto de mejora. Vale, de allí el aparentemente. Vale, genial. Pues estamos llegando al final ya. Aquí os dejo información de si queréis compartirme alguna pregunta de las que he dejado, me queréis compartir em, cualquier cosa, podéis escribirme tanto en el mail como seguirme en Instagram y en Facebook. Podéis escribir en mensajes en mi Instagram, em, @ElizabethNewt, que así, pensaba no lo había puesto aquí. Y podéis, si no lo conocéis aún, escuchar mi podcast de monólogos creativos, tanto en Spotify como en YouTube, que están abiertos, están todos los episodios ahí, los cuales comparto cada martes. No, no confirmo ni desmiento que es por la mañana ni por la tarde. Eso ya es según la semana, según cómo estoy y según si he trabajado o no la noche anterior, pero siempre son los martes. De momento ha sido así, va a seguir así. Y os dejo aquí el episodio 16 por si queréis escuchar lo que está enfocado en el tema de hoy, en esta píldora creativa de emociones y creatividad. La siguiente sesión, voy a dejar de compartir. Vale. La siguiente sesión
píndola, la siguiente píndola creativa, la tercer webinar, em, va a ser el 4 de julio a las 7 de la tarde, a esta misma hora. Y estoy entre 2 temas, que voy a poner la encuesta en Instagram para que vayáis respondiendo, porque o incluso en comentarios podéis dejarme, em, qué tema os llama más la atención, porque tengo 2 y voy a hacer los 2 en un momento u otro, pero así también podéis elegir. Uno de los temas es creatividad y autenticidad, y el segundo es os compartiría la herramienta de la escalera creativa que yo uso, que me gusta mucho, una herramienta de desbloqueo muy buena que te ayuda mucho a cómo concretar objetivos realistas, concretos y claros, am, para vuestras creaciones, para vuestros proyectos creativos o para iniciar algún proyecto o para simplemente encontrar qué quieres hacer de forma creativa en tu vida, en tu día a día. Así que hasta aquí este webinar. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por tanto si has estado en directo como si lo escuchas y lo ves después. Em, Estamos en contacto, vamos hablando y hasta el 4, bueno, hasta el martes que viene en Monólogos Creativos y en directo hasta el día 4 de julio en, en el siguiente webinar. Así que voy a parar de grabar y nos vemos. Chao.